Fernando Iglesias, diputado nacional por Cambiemos, muchas gracias por aceptar la invitación de Infobae. Gracias por la invitación, Federico. El Frente de Todos se está manejando con bastante hermetismo, tanto en cuestión de nombres como en las políticas económicas que va a aplicar. Según tu experiencia y tu intuición, ¿cómo van a ser los primeros 6 meses del gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué crees que va a pasar? No sé si es hermetismo o incerteza. Me parece que no es que tienen cosas decididas que ocultan, sino más bien que todavía no decidieron y sigue el run interno, ¿no? No sé qué va a pasar en los 6 meses y no quiero ser aguafiesta. Supongo que hay mucha gente ilusionada con que le van a llenar la heladera el 11 de diciembre y que este va a ser un gobierno que va a sacar a la Argentina de la recesión que viene desde el año 2011 sin costos. Yo, claramente, mi pronóstico no es ese, mi pronóstico es mucho más pesimista. No porque la situación sea de tierra arrasada, como ellos dijeron, eso es una mentira. Desde el punto de vista macro, claramente la economía no está bien, claramente no hemos salido de la recesión y tenemos muchas variables con problemas, pero básicamente los elementos básicos de la macroeconomía para empezar a crecer están. Estamos casi en equilibrio fiscal, las exportaciones llevan 4 años de crecimiento, estamos en superávit comercial, hemos cerrado el gap y por lo tanto no hay déficit energético, por lo tanto estamos empezando a exportar energía, la infraestructura se reconstituyó, hay mucha capacidad industrial ociosa y eso es, desde el punto de vista de una recuperación, una buena noticia, porque no necesitas inversiones, necesitas solo capital de trabajo, así que un rebote es posible. Yo creo que están dadas todas las condiciones. Lo que no veo es una visión clara por parte del nuevo gobierno. Acá no vamos a ir a las tasas chinas, lo razonable es apostar a un crecimiento de 2-3%, y me parece que ellos van a hacer lo habitual que hacen, lo que hace todo populismo, que es preparar una fiesta que dura cada vez menos, porque no veo las posibilidades de que sea una fiesta como la de Néstor Kirchner, que duró 4 años y la terminamos pagando muy cara, ni tampoco como la de Menem. Me parece que va a durar mucho menos. Pero bueno, veremos. Las cosas se ven en la cancha. En la cancha. Claro. El kirchnerismo, bueno, ya en parte respondiste, hablaba de la pesada herencia económica en términos de pobreza e inflación. Algo que no mencionaste fue la deuda. ¿Crees que los vencimientos de deuda es una bomba, como suelen decir dentro del kirchnerismo? ¿Crees que es pagable sin reestructurar? ¿Crees que es fácil de reestructurar? No, lo que hay, el volumen de la deuda argentina es similar en relación al PBI, al de los países latinoamericanos. No hay ahí ninguna bomba ni nada. Lo que hay es una serie de vencimientos que se vienen y que hay que negociar o renegociar. Creo que este nuevo gobierno que asume va a tener inconvenientes ahí porque han entrado pisando todos los callos, ¿no? A veces las opiniones personales que uno puede tener con respecto al presidente de los Estados Unidos, al presidente de Brasil, son muy valiosas, pero cuando asumís la responsabilidad de ser presidente de la Argentina, vos tenés que pensar en los intereses del país. Si arrancás pisando callos, si arrancás, cuando no sé si te acordás, vino la misión del Fondo Monetario acá, y salieron enseguida diciendo que el Fondo Monetario había hablado de vacío de poder y adelantamiento de las elecciones. El propio Fondo Monetario desmintió. Y eso tampoco te facilita las relaciones, porque o es una mentira o es una filtración de algo que sucedió que vos no podés hacer, ¿no? Entonces me parece que este gobierno, en ese sentido, es un gobierno como ha sido los de los Kirchner, gobiernos en campaña permanente que miran a su propio frente interno antes que ninguna otra cosa, que apuestan a cerrar con sus propios fanáticos y en función de eso descuidan todo lo demás. Y me parece que en ese sentido el tema de los vencimientos puede ser preocupante en la medida que no lo sepan manejar. Escucho rumores bastante alarmantes de default serial, de 3 años sin pagar. Me parece que eso tendría costos muy altos. Lo que trascendió, o sea, no se sabe, como decía, se sabe poco del plan económico, pero algunas cosas trascendieron, que van a intentar un aumento de sueldo con congelamiento de precios para reactivar un poco la demanda. Que, de vuelta, con tu intuición... Bueno, eso, si hacen eso, es lo de siempre. Es una fiesta que puede durar meses, quizás 1 año, 2 años, y después a correr. Es lo que han hecho siempre, ¿no? Es el plan Helbar, que terminó en el Rodrigazo. Es el plan que el propio Alberto, yo recuerdo, dicen que no hay mejor predictor del futuro que el pasado. Alberto fue jefe de gabinete de Kirchner. Cuando él llegó, cuando llegaron al gobierno,
tenían superávit fiscal, superávit comercial, superávit energético, los sueldos por el piso y por lo tanto y un cambio competitivo de alrededor 80 pesos por lo menos sería hoy. O sea, todo para ir para adelante. Era razonable crecer al 4, al 5%. No, le dieron a la maquinita a morir para ir al 8, 9% y crear esa euforia que duró 4 años. Los costos fueron muy claros. Ellos tenían, en 2003 la inflación fue del 3,7%. Cuando se fue Alberto de jefe de gabinete, año 2008, era del 25%. O sea, la sextuplicaron la inflación. Y lo mismo, el déficit comercial, tenían superávit comercial que bajaron de 4 puntos a 0,4 en 5 años, mientras la economía crecía al 8%. Y lo bajaron a pesar de que las exportaciones argentinas duplicaron su valor y la soja saltó a 600 y pico. El día cuando se va Alberto, yo lo verifiqué, $634 el precio de la soja. Y así todo, el superávit comercial, brum, para abajo, ya al límite del déficit, y lo mismo con el superávit fiscal y lo mismo con todo. O sea, esto es lo que hicieron cuando él dice vamos a levantar la Argentina como hicimos con Néstor, y a mí me agarra un poco de pánico, porque la situación, como te dije, hay variables macroeconómicas favorables, pero claramente la soja no está a 630, claramente no hay más que ver la región no está en una situación próspera. Y todos esos problemas, si se los subestima... Sí, China tampoco crece a las mismas tasas que crecía en esa época. Bueno, toda la economía mundial ha ido para abajo, está claro. China, que era la locomotora, ha ido para abajo. Es otra situación que me parece que ellos han perdido de vista la perspectiva, no manejaron bien en ese momento. Yo recuerdo, yo fui primera vez candidato a diputado en el 2007, nuestro candidato a ministro de Economía era Prat Gai. Prat Gai decía, estamos creciendo al 8-9%, la Argentina no puede crecer como China, no tenemos las condiciones, esto va a un desastre, tenemos que crecer al 5%. Y nos dijeron neoliberales que quieren enfriar la economía y qué sé yo, porque claro, el resto había que invertirlo, en vez de ir a consumo tenía que ir a inversión, había que mantener un nivel tarifario razonable, había que evitar el atraso cambiario. Bueno, todo lo que explotó en el 2011, que donde nos dejaron con un atraso cambiario similar a la convertibilidad, cepo, default, déficit energético, déficit comercial, déficit fiscal. Bueno, me parece que volver a la misma receta que fracasó en un momento muy favorable, en un momento que ya no lo es tanto, sería un error. Pero, bueno, hemos votado hace poco y la democracia está por arriba de todo. Y en la Cámara donde vos te vas a desempeñar, ¿cómo ves la relación tanto entre los dos bloques, digamos, Juntos por el Cambio, como del Frente de Todos, como dentro del Frente de Todos va a estar Massa como presidente de la Cámara y Máximo Kirchner como jefe de bloque? ¿Crees que puede haber tensiones ahí, sobre todo si la economía no responde como vaticinás, como crees? Mirá, no parece que haya habido muchas tensiones. Lo que hemos visto es que mientras Cristina estuvo en Cuba no se movió nada. Volvió Cristina y ya se empezaron a barajar nombres de ministros, y parece que cuando uno ve las designaciones y lo que prospectan, parece haber un control muy fuerte por parte del kirchnerismo y de Cristina de todos los resortes, ¿no? Al final Cristina fue la que eligió prácticamente todos los candidatos, desde los más importantes, Kicillof y el propio Alberto Fernández, en un caso inédito, la vicepresidenta que designa al candidato a presidente. Bueno, me parece que esa dinámica sigue, desde que volvió Cristina la cosa se activó, pero hubo bochazos muy claros, así que no sé si va a haber muchos chispazos, parece que va a haber más bien un domingo, como era previsible por otra parte, ¿no? Y lo otro va a depender mucho yo creo que el plan de Cristina es muy inteligente, es una persona, yo creo, mediocre en muchos aspectos, en casi todos, pero muy hábil desde el punto de vista del poder. Entiende perfectamente el poder, entiende perfectamente la mentalidad argentina y los bueyes con los que ara, por decirlo así. Y creo que el plan de ella es muy simple. El primer punto del plan de Cristina es la impunidad. Ella va a controlar todo lo que tenga que ver con la justicia, con Giannini, con Parrilli, con los personajes más impresentables. Todo resorte de la justicia lo va a querer manejar ella, de ministerios, designación de jueces, procuradores, todo eso va a ser Cristina, porque el pacto central entre Cristina y Alberto es la impunidad. Y lo vimos muy claro esta semana en la Cámara de Diputados. ¿Llevamos un proyecto de ficha limpia? No, no tuvimos quórum. Yo pedí tratar un proyecto de ley mío sobre tablas que prohíbe al presidente indultar en casos de corrupción. Por supuesto,
perdimos la votación, todos ellos votaron en contra, hasta Graciela Camaño habló en contra de ese proyecto. Prohibición al presidente de indultar en casos de corrupción. Así que me parece que lo primero para Cristina es el tema justicia, el tema impunidad. Lo segundo son proteger a sus muchachos, prepararlo a máximo para que sea candidato 2023, Kicillof y la Cámpora en la provincia de Buenos Aires y tomar la mayor cantidad de poder que pueda. Y creo que le va a dejar lo más problemático, que es la economía, Alberto. De manera que ahí es una opción win-win, ganador-ganador, porque o gana o gana Cristina. ¿En qué sentido? Si sale bien, es un paso adelante, 2023 máximo. Si sale mal, creo que se viene el plan económico chavista 100%. No sé qué márgenes tiene Alberto en este tema. O sea, ¿vos crees que si, digamos, el modelo económico de Alberto, que dentro de todo sería más moderado, si se quiere, fracasa, ahí habría una reedición del kirchnerismo más duro? Pero siempre han hecho esto, siempre han redoblado la apuesta, nunca han ido para atrás, es un método. Entonces yo creo que primero, Alberto quería ir con un plan probablemente un poquito más razonable, su economista era Nielsen, y obviamente eso hoy parece casi descartado. Se va a ir a un economista mucho más cercano a las posiciones de Kicillof y de Cristina, etcétera, etcétera. Pero además creo que si eso falla, van a ir por redoblar la apuesta. Y eso tiene consecuencias dramáticas, porque yo siempre recuerdo esto. Está claro que Argentina no es Venezuela y que la situación, por lo menos por ahora, es claramente diferente. Pero el que tenía las condiciones de liderazgo para montar una dictadura asesina, porque era un líder y era Chávez. Sin embargo, el de Chávez, comparado con el de Maduro, fue una dicta blanda. La verdadera dictadura venezolana es con un inepto total como Maduro, sin capacidad de liderazgo, una máscara. ¿Y por qué? Bueno, porque la situación económica de la que gozó Chávez, que eran las commodities, se terminó. Entonces, cuando empieza a apretar cuando vos no podés ofrecer, desde el punto de vista de te llenó la heladera, volvió el asado y no sé qué más, lo que ofreces son valores simbólicos, y valores simbólicos en términos de ello de redoblar la apuesta por un gobierno cada vez más autoritario y más aislado del mundo. El kirchnerismo se fue desde el primer día, desde el 11 de diciembre de 2015, se fueron con la consigna "vamos a volver". ¿Vos ves en Cambiemos también algo similar, la idea de que pueden volver en 4 años? ¿Qué crees que pueden encontrar en 4 años? Sí, yo creo que sí. Creo que obviamente va a depender mucho de cómo funcione este gobierno, pero creo que nosotros vamos a tener una oportunidad muy buena en el 2021. Una oportunidad buena internamente, de dirimir también liderazgos. Todo este run interno es perfectamente razonable en una alianza que tenía ciertos equilibrios, en los cuales había un presidente, había un poder ejecutivo. Eso no está más, está desapareciendo. El 10 de diciembre se termina, y hay que reordenar las cosas, y hay que reordenarlas de manera razonable. Recordemos también que Cambiemos y la presidencia de Macri fue fruto de una interna en la cual se presentaron Macri, Sanz y Carrió, y ganó abrumadoramente Macri. Creemos que en el 2021 va a haber una opción para que haya también una definición de liderazgos internos, pero con una buena posibilidad. Mira, el 41% es muy significativo en una situación económica difícil. ¿Es de Macri o es un 41% antiperonista? Mira, que puede buscar otro liderazgo fácilmente. El voto no es de nadie, pero está muy claro cuando vos ves la evolución de las PASO al 41%, ese crecimiento tuvo mucho que ver con una actitud del presidente que en un momento difícil, lejos de hacer lo que muchos le decían, que era retirate, yo creo que no terminábamos el gobierno. Si como lo corrió el propio Alberto, que le dijo, o es presidente o es candidato. Una cosa insólita, porque está lleno de casos de presidentes que reeligieron y fueron al mismo tiempo presidentes y candidatos. Mauricio hizo lo que correcto, que era, yo soy presidente, pero también soy candidato, se puso la campaña al hombro, hicimos el recorrido por todas las ciudades, y el 41% demostró que hay una parte importante de la población argentina dispuesta a defender ciertos valores, ciertas convicciones, que no quiere vivir bajo un gobierno autoritario, que quiere libertad de prensa, que quiere que no haya impunidad, que quiere que haya justicia, que las instituciones funcionen. Y creo que el liderazgo hasta ahora ha sido de Mauricio, muy claro,
ya desde las PASO que decidieron que fuera él nuestro candidato a presidente, creo que lo sigue siendo después del 41%, y está muy bien que otros piensen que no es así y que se preparen y iremos eventualmente a una elección interna y definiremos ¿Vos eso. personalmente crees que debería ser Macri el que sigue liderando el espacio o habría que atravesar este proceso de renovación? A Cambiemos le sobran candidatos, digamos, figuras que pueden reemplazar a Macri, Larreta, Blustock, Vidal, Cornejo, etcétera. Mira, como arrancamos diciendo el reportaje, en la cancha se ven los pingos, yo creo que sí, si vos me preguntas a mí, me parece que claramente el liderazgo le corresponde a Mauricio Macri, me parece que las elecciones corroboraron eso, cada vez que se fue a las urnas, eso quedó corroborado, pero eso no es, esa es mi opinión, no es una condición para ser aliados, y obviamente las aspiraciones de todos son justas, forman parte de la democracia y habrá que definirlas democráticamente. ¿Qué significa políticamente que Ritondo haya quedado al frente del bloque del PRO? Es un hombre del PRO, pero también es más cercano a un hombre de Vidal. Bueno, significa esto, que muchas de las famosas internas dentro del PRO son más construcciones mediáticas que reales. Tensiones y problemas hay siempre, es imposible, claramente, cuando vos sos presidente, el otro es gobernador de una provincia, el otro es jefe de gobierno de la capital y siempre hay cosas que hay que negociar y cosas con las que no estás conforme. Nos pasa a todos, me pasa a mí como diputado, cosas que esperaba obtener dentro de mi trabajo que no obtuve. Esas tensiones existen siempre, forman parte de la política, forman parte de la vida, ¿no? Nadie tiene relaciones ideales, pero esa interna final entre parece que Mauricio y María Eugenia no se hablan más y las relaciones están rotas, bueno, parece que se pusieron de acuerdo en algo importante, porque es cierto, viene del equipo Cristian, viene del equipo de María Eugenia, pero también es cierto que el que lo propuso y el que propuso que fuera, lo aprobamos anteayer dentro del bloque, con una indicación muy clara del presidente, fue Mauricio. Entonces me parece que seguir insistiendo con ciertas roturas es inconveniente, no lleva a nada y no refleja la realidad. Y ¿cómo crees que se va a resolver la disputa por el liderazgo del interbloque de Cambiemos con los radicales? No lo sé. Mirá, yo creo que hay buenas razones de los dos lados. Negri ha sido un muy buen jefe del interbloque, ha hecho un gran trabajo, yo lo aprecio mucho. También es cierto que el PRO es el partido más grande y esa es una razón de peso también, ¿no? Me parece que hay que poner eso en la discusión de un marco político más amplio, que es que nosotros podemos disentir con esto, las ambiciones personales son importantes, pero lo que no podemos perder de vista es la exigencia que surgió del 40%, que es la unidad. Es decir, la unidad no debería sacrificarse por ningún motivo. Si no hay acuerdo, ¿vos crees que hay algún mínimo riesgo de ruptura? No lo veo, creo que todos tenemos conciencia de esto, de que hay un mandato de estar unidos. Cuando Cristina llegó al poder en el 2011 con el 54% y con la oposición desunida, recordamos, 17% Wiener, después seguía Alfonsín, después el tercero que había sacado votos era Duhalde, es decir, una oposición inexistente, muy cercana ideológicamente a lo que era el kirchnerismo. Bueno, ellos enseguida percibieron esto, Cristina dijo su famosa frase, vamos por todo, y pasó lo que pasó. Me parece que es una lección que no deberíamos olvidar y entender que la unidad está por encima de las ambiciones. Yo estoy seguro que va a ser así porque me parece que tanto los radicales como Negri, como Mario, que es un amigo, como la gente del PRO son personas razonables que pueden sentarse a tratar de encontrar un consenso alrededor de esto. Si el PRO termina imponiendo, como vos nombrabas, el criterio de somos el partido mayoritario, ¿se podría considerar que están replicando el mismo problema que criticó la UCR durante el gobierno? Digamos, esa falta de apertura. Yo no he visto falta de apertura. La verdad me parece que es una acusación injusta y puedo decirlo públicamente porque se lo he dicho claramente a los radicales. Entiendo perfectamente, pero a ver, el PRO, el gobierno de Macri, la presidencia de Macri nace de una interna donde Macri sacó, no sé, el 90%, ¿no? Me parece que es una cifra concluyente, no es que no hubo democracia.
Y me parece que, bueno, en los demás se ha sido bastante generoso. Digamos, el PRO, que es un partido nuevo, un partido vecinal, según la mofa de algunos, terminó gobernando la nación y 2 distritos que por sí solos son casi la mitad de la población argentina. El radicalismo es muy respetable, tiene un aparato territorial, una tradición política mucho más larga, todo eso es muy respetable. Y después habrá que ver, los radicales quizás piensen que tendrían más diputados, por ejemplo, para poner un ejemplo, si no hubieran ido en alianza. A mí me parece que eso es un error enorme y eventualmente se harán las internas dentro de 2 años y veremos cuál es la composición final de la lista de Juntos por el Cambio, de acuerdo a lo que vote la gente, ¿no? Me parece que ahí tendremos un veredicto más certero de quién tiene razón, si los radicales estuvieron subrepresentados o sobrerepresentados o si hubo un equilibrio. Yo no veo una cuestión de desequilibrio en este sentido, por el contrario, creo que ha habido una apertura hacia la pluralidad. La propia presidencia del Interbloque por parte de Mario Negri ha sido una demostración de esto. ¿Qué opinas de la posibilidad de que los diputados que responden al sector de Monzó, dentro del interbloque, sin salirse de Cambiemos, tengan un bloque, justamente un bloque aparte? No, eso está descartado. Juntos por el Cambio es básicamente una alianza de 3 grandes partidos, que son el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Dentro del propio PRO hemos integrado partidos constituidos, ¿no? Por ejemplo, Patricia Bullrich tenía un partido que era Unión por la Libertad, Unión por Todos, después Unión por la Libertad. Sí, después lo disolvió. Lo disolvió para unirse en un gesto de generosidad y de unidad. Graciela Ocaña tiene su propio partido político, pero está dentro del bloque del PRO. No nos parece razonable que un grupo que no representa una institución ni un partido forme parte del bloque del PRO, pero esté por afuera. Me parece que eso está descartado y yo espero que se mantengan, confío en que se mantengan dentro del bloque. Son gente valiosa, hemos trabajado muy directamente con todos ellos. Yo he tenido a Monzó como presidente de la Cámara de Diputados, a pesar de que yo tengo una idea muy distinta de hacia dónde tiene que ir Juntos por el Cambio y el propio PRO, muy diferente a la de Monzó. Hemos trabajado amistosamente, no solamente bien, sino amistosamente. Lo mismo puedo hablar de Silvia Lospenato. La verdad es que no veo ningún motivo para que... El ala política, como se suele decir. ¿Cómo? El ala política de Cambiemos, como se bautizó en un momento. Bueno, eso porque la gente... Yo detesto, o no me gusta mucho la idea de vieja política o nueva política. No, ala política. ¿Se acuerda cuando Bueno, se pero hablaba por eso, unos son políticos y los otros ¿qué somos? Si ellos son el ala política, ¿yo qué vengo a hacer? Me parece que no es lo correcto. Ellos tienen una visión distinta de la actitud a tener con respecto a algunos temas, entre básicamente la relación con el peronismo y con el gobierno. Yo disiento con ellos, es una discusión interna válida, pero no me parece que deba ser motivo de ningún tipo de decisión organizativa por grupos de afinidades. Yo también tengo afinidades con varios diputados, me llevo bien con algunos y mal con otros. No voy a hacer un grupo de afinidad con los que me gustan a mí interno, porque eso entraríamos en una locura de internismo difícilmente manejable. ¿Vos crees que hubiera cambiado algo si el gobierno se recostaba más en ala política como se reclamó en un momento? Al estilo, a veces ponen como ejemplo Larreta en la ciudad, justamente abrió más el juego, hizo más política, abrió su coalición y tuvo buenos resultados electorales. Sí, pero no me parece que ese haya sido el factor decisivo. Me parece el factor decisivo que, claro, vos gobernaste la ciudad de Buenos Aires con 8 años de mandato de Mauricio Macri, en las cuales Larreta fue decisivo, porque fue el que armó todo ese gobierno, jefe de gabinete, y tiene un gran mérito, pero después de 8 años de gobierno, claramente muchas cosas se pudieron hacer, pero lo han dicho en forma, hasta con metáforas muy simples. Primero había que tratar de que no se inundara, después cuando no se inundaba empezás a mejorar las cosas, y finalmente mandás el viaducto. Pero la verdad es que a nivel nacional lo que hemos logrado es que no se inundara y hasta por ahí nomás, ¿no? Yo creo que ahí hay esa es la diferencia central. Una cosa es gobernar la ciudad de Buenos Aires, otra cosa es el país. Una cosa, el país es, yo la gran diferencia que tengo con casi todos los analistas es esta.
yo creo que se subestima el nivel de dificultad que tuvimos que enfrentar. Y eso es responsabilidad también del gobierno, que tuvo una posición demasiado optimista. Nosotros enfrentamos una situación económica, macroeconómica, que iba directo a una crisis. Y cuando digo una crisis no digo esto, que fue una recesión muy fuerte. A una crisis, cuando el país, la Argentina superó o llegó al 7% de déficit fiscal, para tomar una sola de las variables, porque teníamos déficit fiscal, déficit comercial, infraestructura hecha pelota, déficit energético, vaca muerta parada, 30%, bueno, pero tomemos una, déficit fiscal. Nosotros heredamos 7% de déficit fiscal. La Argentina llegó a esos números en la época de Helbar, que terminó en el Rodrigazo, con la caída de la tablita de Martínez de Oz. En el 82, un año después, estábamos peleándonos con los ingleses en Malvinas porque la dictadura quería perpetuarse a pesar del desastre económico. En el 89 vino la hiperinflación de Alfonsín y después la hiperinflación de Menem. En el 2001, digo, esos son crash. Y este gobierno, admitiendo que no nos fue bien y que el punto débil fue la economía, aún con todos los problemas que tuvimos, evitó un crash. Evitó un crash. En todos esos episodios la pobreza subió entre el 30 y el 50% de un año para otro. Nosotros, es cierto, del 30% que heredamos al 35% y quizás algo más que devolvemos, hemos empeorado en esos términos. Pero salimos de un atraso tarifario como el de la época de Helbar, que terminó en el Rodrigazo, salimos de un atraso cambiario como el de la época de la convertibilidad, que terminó en el 2002 de Duhalde, cuando la pobreza subió 50% en un año. Salimos de un montón de variables macroeconómicas con las cuales la Argentina estallaba. Y salimos siendo minoría en ambas cámaras, con la peor oposición del mundo, que no quiso ni dar el bastón y que enseguida se constituyó como un club del helicóptero que ponía palos en la rueda permanentemente, y con 5 gobernadores de 24 en las provincias, y con un poder político muy bajo, con una situación internacional que cambió para peor. Todos estos fueron inconvenientes que hubo que... No son para... No estoy diciendo, admitiendo el fracaso de la política económica en el sentido de disminuir la pobreza y la inflación, que eran dos objetivos básicos en los cuales fracasamos. Pero el nivel de dificultad que enfrentamos da para recordar también que nuestro fracaso no terminó en un crack, no terminó en un caos, no terminó en los muertos del 2001, ni en el Rodrigazo, ni en la hiperinflación. Y eso es un mérito en las condiciones que tuvimos que enfrentar. Creo que se va a valorar. En una entrevista el politólogo Andrés Malamud dijo que con el paso del tiempo tal vez eso de que se manejó bien, se gestionó bien la cuestión social en la calle, que no hubo estallidos, y el hecho de haber terminado el mandato, con el paso del tiempo se va a valorar mucho más. Pero no solo no hubo estallido, no hubo muertos. Vos imaginate, en el aniversario, 30 años de la democracia, 2013, 10 de diciembre del 2013, la Argentina tenía 20 muertos en el interior y la presidenta bailando con Moria Kazán y una murga en un acto oficial en la Plaza de Mayo. Vos imaginate, si nuestro gobierno no puede hacer eso, porque al peronismo se le permite todo. Si nosotros hubiéramos tenido una situación así, hubiéramos saltado por el aire hubiera saltado este gobierno. Y eso es un mérito importante. Yo no estoy de acuerdo en muchos términos con muchos temas de la política de seguridad social que se hizo, pero también reconozco que hubo una capacidad de contención que no había. Acá era Navidad y empezaban los muertos. Durante el propio gobierno de Cristina, en el 2012 fueron los saqueos de Bariloche. Cuando decís que no estás de acuerdo, ¿que crees que fue excesiva con la entrega de planes y de Creo poner que plata en la calle? ¿O? Arrancó razonablemente, pero debería haber en los 4 años dado un giro hacia otra cosa que lamentablemente no se consiguió. Se consiguió sí un objetivo básico, que fue evitar los muertos, evitar el caos social. Eso era fundamental para terminar el mandato. Y eso es un punto central. ¿Vos planteás, digamos, cortar con las transferencias así directas? Yo creo que habría que hacer un control mucho más directo con respecto a ciertas organizaciones sociales. No digo todas, ¿no? Pero Pérsico, Grabois, me parece que ahí se fue demasiado amigable. Y ahí lo tenés a Grabois yendo a Bolivia, no se sabe, todos sabemos a qué va, pero es medio... Y es una situación complicada, social complicada la de Bolivia, y me parece que la última persona que se necesita en Bolivia es Grabois y la gente como Grabois. Se necesita un poco de calma
para poder llegar a lo que se necesita, que es una transición democrática, una elección libre. Los propios diputados y senadores de Evo aceptaron esto, aceptaron que Evo no debería participar. Es decir, lejos de la idea, yo estuve siempre en contra de la idea del golpe de Estado. Me parece que para un golpe de Estado, y sobre todo en Latinoamérica, donde golpe de Estado quiere decir dictadura, militares en el poder, genocidio, no debería usarse con ligereza la palabra golpe de Estado. Yo lo que hicieron contra De la Rúa, que parece mucho más un golpe de Estado, porque el grupo que organizó el derrocamiento fue el que se hizo con el poder y lo mantuvo 15 años. Y esto lo dice Cristina claramente en una conferencia de prensa, que fue el PJ de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo yo nunca he hablado de un golpe de Estado contra De la Rúa, he hablado de una destitución y de una destitución civil. Porque eso fue lo que pasó en Bolivia, hubo un derrocamiento deplorable, una intervención de las Fuerzas Armadas en política con esa declaración, que la Constitución Bolivia puede permitir, pero sigue siendo deplorable, pero no hubo un golpe de Estado en los términos en que los conocemos, no hubo una toma del poder por los militares, ni una represión masiva, hubo una situación caótica que ahora parece enderezarse porque parece haber un acuerdo para salir. Me parece que Grabois no ayuda en esto. Pero te quería contestar la pregunta que me hiciste del tema de... no quiero... es feo resaltar un mérito, pero tiene que ver con esto. En el 2015 yo publiqué mi libro sobre el peronismo, es el peronismo estúpido, sí. Uno de los puntos centrales que planteo en ese libro es eso que había escapado de la memoria argentina, que era que desde 1928 no terminaba un gobierno civil no peronista al mandato. Por eso el libro tenía en la tapa de esa edición, una foto del golpe del 30, en el cual llegaban a la Casa de Gobierno a hacerse cargo del poder, Uriburu dentro del auto y el joven de 35 años, Teniente Perón, dirigiendo el operativo. Me parece que esto que se termine un mandato es un tema decisivo. Y los avances que se han hecho en términos institucionales y de justicia son decisivos, tenemos que defenderlos. Pero no tiene que haber un paso atrás, Y para ¿La justicia está dando señales para vos de una suerte de cambio de bando? Y preocupantes, muy preocupantes. Yo insisto, el indulto, que es una herramienta feudal y con la que yo estoy en contra. Igual Alberto varias veces dijo que él, cuando enseña derecho, considera el indulto un resabio del sistema feudal y que nunca lo usaría. Lo dijo más de una oportunidad. Me alegro mucho, dijo muchas cosas Alberto. Dijo que Cristina era responsable del encubrimiento del atentado a la AMIA y después terminó de presidente o de vicepresidente, como vos quieras, de Cristina. Así que Alberto dice muchas cosas. En esa estoy de acuerdo. Por eso planteé que por lo menos, mínimamente, dado que la Constitución lo sanciona y eso no se puede quitar, que el indulto no se puede aplicar a casos de corrupción. Me parece lógico. Además, quiero contestar a la objeción que me fue hecha por la diputada Camaño. Ella es abogada, yo no, pero ella dijo esto es inconstitucional porque la Constitución establece el indulto, pero establece también en un capítulo que el indulto no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad. Y la Argentina es firmataria de varios tratados internacionales con rango constitucional en la cual se asimilan los delitos de corrupción a los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, es perfectamente constitucional que haya una limitación y una reglamentación por ley de la capacidad de indulto del presidente, que no debería aplicarse en los casos de corrupción, porque, bueno, ya sabe, no hay que volver a poner el ejemplo de Once, ¿no? Que la corrupción mata, ya lo hemos aprendido. Y yo creo que sí, que este gobierno debería ser reconocido por los avances que dio en dos aspectos básicos, que son la justicia y las instituciones, y agrego un tercero, el ordenamiento de la macroeconomía. El mayor ordenamiento de la macroeconomía del país sin estallido de su historia. Cada vez que hubo que pasar de déficit de este nivel a una situación de un cierto equilibrio, problemático, pero un cierto equilibrio, se hizo con el Rodrigazo, con la hiperinflación y con el 2001. Eso no pasó y creo que es un mérito que hay que reconocer. No me quiero ir del tema de la justicia. ¿Crees que, bueno, recién dijiste que sí, que es alarmante el cierto cambio de viento, si se quiere? ¿Crees que pueden, como vaticinan algunos, ir por ahora los exfuncionarios de Cambiemos? El caso, no sé, Macri o... Ya está yendo. O Laura Alonso. Laura Alonso ya tuvo que ir a Comodoro Pi. Nosotros estamos a disposición, pero
Obviamente vamos a defender que haya un equilibrio. Me parece que está muy claro que las denuncias que han presentado son, como siempre, denuncias que no tienen ningún fundamento. Y sobre todo cumplen una función que es la de decir: todos los políticos son lo mismo, es todo lo mismo. Mirá, estos ahora les toca a ellos y van a tener que ir y presentarse. La verdad es que las denuncias las hace Tailade. Si hay un personaje triste, si hay dos personajes tristes en la política argentina, el primero es Berbisky y el segundo es Tailade, ¿no? Operadores, claramente con información sucia. Me parece que todas estas denuncias no tienen ningún fundamento. Yo recuerdo siempre que Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años, durante una administración kirchnerista donde estaba Justicia Legítima, y todos los juicios que le plantearon fue sobreseído en todos. Me parece que es una demostración bien contundente de la diferencia. Y lo mismo con respecto a ahora. Me parece que cuando uno hace la lista de la corrupción kirchnerista, no empiezo ahora porque te ocupo todo el programa, va Cristóbal López, todos los casos, están probados, están demostrados, hay pruebas abrumadoras. Ahora va a ir a juicio por haber usado los aviones del Estado para hacer traslado de muebles a sus hoteles privados. Digo, ha sido un nivel no de corrupción, de mafia, de festichola indecente, muy notorio, que no se puede comparar, ¿no? Puede haber, en nuestro gobierno pueden encontrar un caso de corrupción como pueden encontrarlo en el gobierno de Suecia, pero decir que por eso todo es lo mismo es una estupidez que lamentablemente una parte importante del periodismo ha avalado durante mucho tiempo. Y es sobre todo una mentira, ¿Qué opinas del desempeño de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción? ¿Crees que fue un error nombrar en ese cargo a una persona identificada con el partido, con el oficialismo? Yo creo que no se entiende bien cuál es la función de la Oficina Anticorrupción, porque hay otras agencias anticorrupción que son las encargadas de perseguir, de denunciar. La Oficina de Anticorrupción está sobre todo, cumple una función en muchos aspectos destinado a asesorar. Por ejemplo, yo como diputado he hecho muchas consultas a la Oficina Anticorrupción sobre qué cosa podía hacer. Por ejemplo, me ofrecían ir a dar un viaje a una conferencia a Europa. ¿Podía ir? ¿No podía ir? ¿En qué condiciones? ¿Cómo tenía que ser? Ese tipo de cosas que evitan que uno cometa errores. Entonces, me parece que se le adjudica a la Oficina Anticorrupción una función de persecución directa que tienen otras agencias. Creo que tal vez la confusión surgió porque actuó como querellante en un montón de causas contra exfuncionarios y no tuvo el mismo ímpetu, si se quiere, cuando había una causa con funcionarios del actual gobierno. Bueno, por eso te digo que la función de querella depende también sobre todo de los casos. El caso específico por el cual se le acusa, que es el tema de Aranguren, me parece, es un conflicto de intereses, ¿no? O se plantea como un tema de conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de intereses? Cuando vos sos funcionario y tenés algún tipo de interés. Aranguren no formaba parte de Shell, había renunciado a Shell, tenía acciones de Shell y eso se consideró un conflicto de intereses. A mí me parece bien que se persiga eso o que se tengan que aclarar, inclusive judicialmente, si hubo algún tipo de intervención de Aranguren relacionado, me parece bien. Ahora, cuando en un país se pasa en pocos meses, en pocos años, de un saqueo horrendo, evidente, de usar los aviones presidenciales, de darle, por ejemplo, un caso que yo ponía, para poner un ejemplo así bien con Lázaro Báez. En la provincia de Santa Cruz cada habitante de Santa Cruz recibió 51 veces más presupuesto para obra pública que cada habitante de la provincia de Buenos Aires. 51 veces. No el doble o el triple, que vos decís, bueno, Santa Cruz, hay que desarrollarla. No, 51 veces. Y el 80% de ese presupuesto fue a la empresa de Lázaro Báez, que se constituyó una semana antes de que asumieran el gobierno, por un tipo que básicamente era, cuando empezó su carrera, cajero de un banco y que hizo toda su carrera en Santa Cruz con los Kirchner. Bueno, eso es un saqueo alevoso, ¿no? Me parece bien que discutamos el conflicto de intereses de Aranguren. Sobre todo creo que es un mérito de este gobierno. Es el primer gobierno en el cual todavía somos gobierno y
que dirige la Oficina Anticorrupción tiene que ir a Comodoro Pi. Me parece bien que vaya y que dé sus explicaciones, pero me parece muy mal que no se perciba el enorme paso adelante que hay entre Lázaro Báez y esto. Y eso es un punto en el cual ha habido muchas complicidades ideológicas de intelectuales, periodistas, medios, que han apostado al todo es lo mismo, al final son todos iguales. La verdad es que no somos iguales y creo que el tiempo va a reconocer esto. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por venir. Al contrario, gracias a vos, Federico.